Ya les voy a comentar la caracterización del caso. Axel es un niño que tiene 1 año y 8 meses de edad. Él vive con su mamá. Está en terapias hace 2 meses aproximadamente. Y su mamá le enseña lo que son las vocales y los números del 1 al 5 por medio de herramientas tecnológicas como el teléfono, el computador y la tablet. Dentro de sus gustos e intereses encontramos lo que son las texturas, ya sean rugosas, húmedas, pegajosas o secas, suaves, también les llama mucho la atención, o la arena. La arena también es algo que les llama mucho la atención a Axel. Otra de las cosas en las que enfoca su atención son los carros de juguete que tiene. Es con lo que usualmente juega él solo, porque es un niño muy independiente. Y otra de las cosas que observamos es que Axel enfoca su atención usualmente en sus manos. Se queda observando sus manos por un determinado tiempo y mucho más cuando están en movimiento. Cuando se embarra él con comida o con barro o con cualquier otra textura húmeda, también se queda mirando la mano y no se limpia a no ser que su mamá se dé cuenta de esto y lo ayude. Bueno, Axel como tal no hace una estimulación oral de la comida o de los objetos, él no se lleva nada a la boca y otra de las cosas que nos llamó la atención es que para comunicarse usa muy poco la comunicación verbal y los gestos pues no los usa. Su mamá tiene que usar pues ciertas técnicas dentro de la hora de la comida para que él le responda si quiere o no comer pues lo que le están ofreciendo. Entonces usualmente estas maneras de hacer que él se comunique son un poco agresivas o pues un poco fuertes, ya que causan el llanto en Axel, pero pues la mamá logra conseguir una respuesta verbal, ya sea de sí o no, o asentir con la cabeza o negar. La madre de Axel comenta que comenzó a presentar estas conductas diferentes más o menos al año de edad y que ella no notaba que su niño realizara ningún balbuceo ni ningún contacto visual tampoco. Axel también tiene una rutina con respecto a la comida. Él está en una dieta estricta donde se le retira el gluten, la cafeína y demás cosas para que se mejoren sus problemas gastrointestinales. Y bueno, eso sería todo. Teniendo en cuenta lo que nuestra compañera Sofía nos acaba de explicar sobre la caracterización de Axel, les vamos a hablar sobre la dimensión número 12. En este nos habla sobre los trastornos de suspensión. Es mucho más teórico y nos explica de cómo la persona va dejando en suspenso esas acciones o representaciones con el fin de crear significados que puedan interpretar otras personas o ellos mismos. Para esto, River nos plantea unas etapas de desarrollo en donde el niño o la niña va adquiriendo estas capacidades de suspenso. Él nos habla de la etapa de 9 meses a los 5 años. Bueno, ahora les vamos a explicar las 4 etapas de desarrollo que nos plantea River. La primera etapa va de los 9 a los 12 meses, en donde el niño o la niña va dejando en suspenso las preacciones, que utilizan los gestos comunicativos para pedir o mostrar algo. De los 12 a los 18 meses, los niños comienzan a dejar en suspensión las acciones instrumentales y van creando los símbolos en nativos. Esto quiere decir que son capaces de representar los objetos o situaciones aunque no estén presentes. Esta es la base para el juego funcional. De los 18 a los 24 meses se va dejando en suspenso las propiedades reales de los objetos y de las situaciones, creando así los juegos de ficción, en donde se deja volar la imaginación y utilizan los objetos para crear o representar otras realidades. A partir de los 5 años se va dejando en suspenso las representaciones y se empiezan a construir las metáforas
para comenzar a comprender las creencias de las otras personas en situaciones concretas. Bueno, como ya nos comentó nuestra compañera Daniela, según las etapas de desarrollo de Ángel Riviere podemos encontrar 4 niveles de suspensión. El primer nivel de suspensión lo que indica es que el niño o la niña no suspende las preacciones que va a realizar y tampoco hace gestos instrumentales. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño o la niña no hace deíctica, no señala si quiere algún objeto que está en su entorno, y esto significaría que tampoco hace los gestos instrumentales, que es agarrar la mano de otra persona para dirigirlo a el objeto que él quiere adquirir en vez de tomarlo por sí mismo. En segundo nivel encontramos que no se suspenden como tal las acciones instrumentales para crear los símbolos en activos. Esto quiere decir que el niño o la niña no hace las representaciones de los gestos simbólicos, que son lo que le permite comunicar de cierta manera lo que quiere obtener. Otra de las cosas que vemos dentro del nivel 2 es que los niños no dejan en suspenso como tal las propiedades reales de los objetos o de las cosas. Esto quiere decir que no hacen un juego funcional con las cosas que tienen a su alrededor. Todo lo ven de manera muy literal. A continuación se les mostrará un ejemplo. En 3 encontramos que no se suspenden como tal lo que son las propiedades reales de las cosas o de las situaciones para crear juegos de ficción. Esto quiere decir que los niños y las niñas no hacen como tal un juego de imaginación que les permita cambiar el sentido que tiene el objeto que están utilizando para crear algo más y para representar algo más de lo que es. A continuación les presentamos otro ejemplo. En un cuarto nivel encontramos que no se dejan en suspenso como tal las representaciones que permitan crear estados mentales o metáforas que sean ajenas o propias de la persona. Esto quiere decir que los fenómenos de doble sentido son bastante complicados de entender y de fabricar, como lo son las ironías sencillas, las metáforas, los sarcasmos y otros enunciados que son en un lenguaje figurado. A continuación les presentaremos otro ejemplo. ¿Dónde está Bart? No lo he visto desde que volvieron. Ay, ¿no has visto a Bart durante unas horas y automáticamente supones que dejé que le pasara algo terrible? Yo no dije eso. Sé lo que piensas. Cuando el estúpido Mero no estaba mirando, Bart fue secuestrado por un simio. Yo jamás pensaría algo tan horrible. Y ahora uso el sarcasmo para confesar lo que sucedió, para después poder decir que ya te lo había dicho. No debí preguntar. Papá, no podrá seguir ocultándolo. Ay, tienes razón. Creo que debo de estar más preocupado por la seguridad de Bart que por cubrir mi trasero. Y tal vez hablo así porque no puedo evitarlo. Ay, ayúdame, Lisa. Tengo problemas mentales graves. Bueno, para continuar con la exposición, vamos ahora a presentar las características de las acciones que hace y no hace Axel en torno a la dimensión número 12, teniendo en cuenta pues la caracterización y la explicación de la dimensión. Para recordar, Axel tiene 21 meses, no hay un gesto de comunicación, no hay una intención de comunicación con su mamá, sino que no es intencional, sino es de manera forzada. Como ya nos lo explicó su madre, ella tiene que inclusive provocarle un llanto para que él se comunique, pero solo en el ámbito de la comida. Ya en el ámbito de comunicación, de juego, él es un niño totalmente independiente porque todo lo hace solo y digamos que ya entrándonos un poco más a la dimensión, no hay una suspensión en esas preacciones. Digamos con su juguete, a él le gustan mucho los carros,
Entonces está el carro, él no tiene un gesto de comunicación con su mamá para que se lo pase, sino que él siempre va por ese carro. Tampoco en la representación del juego no hay algo de un juego funcional en donde él de pronto represente sus objetos o sus juguetes de otra forma. No hay ese juego de ficción en donde de pronto él puede utilizar ese carro para volar, no sé, de otra forma, sino que siempre es solo para andar. Entonces vemos cómo él tiene como esa literalidad en sus juguetes, en las acciones de sus juguetes, en lo que representan para él. En los símbolos ennativos, ya habíamos explicado esto un poco, que es cuando el objeto, tener la representación de él, que aunque el objeto no esté, existe. Cuando se quita el objeto de él, no sucede nada, ¿sí? O sea, se le quita y no sucede nada, o sea, no hay una representación en donde él diga sigue existiendo o me quitaron el juguete. Entonces podemos ver que Axel es totalmente independiente, como ya lo habíamos dicho, y que no tiene una necesidad o un gesto de comunicación en donde o no quiere que otra persona lo acompañe en sus juegos, que es esa etapa en la que él está de los 21 meses, que estaríamos diciendo en la etapa de desarrollo de los 18 a los 24 meses que nos propone Ángel River, que estaría en esos juegos de ficción que no se ve a esa edad. Según lo que nos explicó nuestra compañera Daniela sobre las características de la idea, podemos deducir que Axel estaría en el primer nivel de la suspensión con un puntaje de 7. Lo explicamos de esta manera. Relacionado con la caracterización que se realizó de este caso, podemos notar que Axel no suspende como tal las preacciones que va a realizar, no hace deíctica para hacerle entender a su mamá que quiere cualquier objeto que está en su entorno y usualmente se dirige él mismo a donde está el objeto y lo toma. Pero Axel sí hace como tal unos gestos instrumentales con su madre cuando necesita algo que está cerca a él. Eso quiere decir que toma la mano de su mamá y la dirige al objeto que él quiere. Entonces, por esta razón lo ponemos en puntaje con el número 7, porque sentimos que está entre niveles y puede dar paso a trabajar como tal las acciones comunicativas que permitan que Axel consiga comunicar lo que él quiere obtener. Para terminar esta exposición, vamos a responder a la pregunta sobre qué impacto podría tener este trastorno en la lectura del contexto nacional o al enfrentarse a un momento como la situación actual en el marco del paro nacional. Bueno, teniendo en cuenta este trastorno, esta dimensión, sabemos que las personas con autismo tienden a ser muy literales. Esta situación de violencia que se ha vivido durante el paro nacional podría llegar a impactar a la persona con autismo, ya que al ver pues, los enfrentamientos podrían generar una reacción inadecuada de pronto en el sentido de alteraciones o cosas que lleven de pronto a que la persona pueda tener una situación difícil dentro de ese marco. Pero también se podría al igual crear un método, una estrategia pedagógica en donde se podría explicar y llegar a crear como para que se pueda representar la situación actual dentro del marco del paro nacional, teniendo en cuenta también las posibilidades que tiene, las capacidades y habilidades que tiene la persona para poder llegar a comprender esta realidad que está sucediendo. Por todo lo que estamos contando y lo que hemos estado pasando a lo marco del paro, pues que hemos tenido bastantes muertes, entonces esto podría llegar a afectar a la persona. Podría también llegar a suspender esa realidad o podría llegar a atribuir las perspectivas que están pasando en el marco del paro nacional. En
la coyuntura actual que se está viviendo del paro nacional en el 2021. Si tomamos en cuenta como tal lo que es el nivel número 4 de la suspensión, nos podremos dar cuenta que el entendimiento es muy literal para las personas con autismo. Esto quiere decir que si alguna persona con autismo llega a escuchar hablar a una persona despectivamente sobre las personas que están marchando o sobre las personas que están en la primera línea o sobre la minga, ellos podrían entender que esa es la realidad, precisamente por la literalidad de sus palabras. Si una persona que está hablando con otra dice una ironía, tal como decir, es que Iván Duque es muy buen presidente, todo lo van a tomar por un lado muy literal y estos sarcasmos y estas ironías no las van a entender con la intención comunicativa con la que van. También podemos relacionar como tal lo que está sucediendo en el paro con el apartado también del nivel número 4 de la suspensión, donde se comenta que las creencias que tienen las personas en una situación concreta no significa que tenga que responder a lo que son las situaciones en general. Esto se puede representar con las arengas y las canciones que se han cantado en las marchas del paro nacional, como por ejemplo la canción de Bella Ciao, que fue cambiada al contexto que se está viviendo en Colombia. Y hay una parte en la canción donde dicen que se ha despertado y que se ha sacado al impostor. Usualmente las personas entienden esto como un anhelo a lo que se espera en algún momento de poder mejorar la situación del país cuando el presidente Duque ya no esté en la presidencia, pero una persona que presente como tal esta parte de la suspensión en este nivel podría entender que estas palabras ya son un hecho, precisamente por la literalidad de la que se habla. Y bueno, eso es prácticamente desde el punto en que lo puedo argumentar, relacionándolo con la dimensión de la suspensión y con el contexto del paro nacional. Esto es todo y muchísimas gracias.